Hace unos días publicamos un vídeo explicando de manera sencilla las criptomonedas y ya mencionamos en él que la tecnología que está detrás de las criptomonedas, la llamada blockchain o cadena de bloques, nos parece mucho más interesante y parece mucho más prometedora. Es decir, que aunque lo que se escuche ahora mismo es hablar de las bitcoin, las criptomonedas, etc., por detrás hay una tecnología que la sustenta, que promete cambiar muchísimas más cosas y promete afectar mucho en cómo se van a hacer ciertos servicios a lo largo de dentro de poco, ¿vale? Y dijimos que íbamos a explicarlo e intentar explicarlo de manera sencilla. Bueno, pues vamos a intentarlo. En el 2009, cuando Satoshi Nakamoto sacó el documento y explicó los Bitcoin y diseñó los Bitcoin, diseñó este sistema, esta red llamada blockchain o cadena de bloques, que tiene muchas ventajas para realizar cierto tipo de procesos, ¿vale? Por cierto, en el vídeo anterior dijimos que era en 1999, obviamente es un fallo, es en el 2009, ¿vale? Entonces, las grandes ventajas que tiene esta cadena de bloques, yo lo he dividido en, son muchas más y esto es más complicado, pero lo vamos a simplificar, lo he dividido en tres: el tipo de red, los bloques en sí y los tokens o monedas, ¿vale? Yo creo que con esta idea os vais a quedar con las principales ventajas o novedades que introduce esta tecnología y por lo cual es tan interesante, ¿vale? Vamos a empezar por el tipo de red. Ya mencionamos en el vídeo anterior que el blockchain es intentando explicarlo de manera leve, que el blockchain es una red P2P, es decir, peer-to-peer, en el que están varios ordenadores conectados de manera que se llama distribuida, es decir, no tienen un centro y todo se conecta a ese centro, por ejemplo, como cuando los clientes se conectan a una página web o a un servidor, sino que estamos hablando de clientes conectados a lo largo del mundo sin tener un mismo centro, es decir, una red en la que todos los clientes están distribuidos por todo Internet y conectados unos con otros sin ningún centro, ¿vale? Este tipo de red que se llama distribuida, obviamente ya podéis ver que tiene cierta ventaja respecto a las redes que se basan en un centro, y es que si se cae uno de los nodos que se llaman, una de las conexiones, el resto sigue funcionando. Eso es una de las ventajas que tiene el tipo de red de este sistema, del blockchain, ¿vale? No se basa en un servidor que se pueda caer, o dos o tres que se puedan caer y se caiga el servicio, sino que si yo me cargo uno de los nodos, la red sigue funcionando. Eso da cierta robustez a la red, cierta seguridad. Además, ya explicamos que cada uno de los nodos que forman los blockchain, hay varios tipos de nodos, la cartera, están los nodos normales y los mineros, pero si hablamos de los nodos normales y los mineros, cada uno tiene una copia del blockchain, cada uno tiene una copia de todas las acciones, de todos los procesos que se han realizado desde el principio de ese blockchain. Entonces, cada uno de los nodos es una copia de seguridad del resto de todas las operaciones que se han hecho, ¿vale? Por lo tanto, si una de las nodos se daña, da igual, el resto tiene los procesos, ¿vale? Tiene los datos introducidos. De nuevo, eso da robustez y seguridad. No dependemos de un solo servidor, o de dos, o tres, o tenemos muchísimas copias de seguridad del sistema. Pero además de darle robustez, le da fiabilidad, porque además un nodo no puede de repente modificarse y cambiar los datos. De repente yo no puedo añadir una operación y falsearlo, porque el resto de los nodos dirían que eso no lo tienen ellos, que es falso, y lo rechazan, ¿vale? Entonces es bastante seguro contra falsificaciones también. Las operaciones que se hacen en un nodo se distribuyen a lo largo del resto de los nodos. Cuando este nodo de aquí hace una operación y la quiere mandar al resto, al llegar al resto lo comprueba con sus datos. Si no le cuadra,
a una mayoría de la red, esa operación es rechazada. Dicen que tú tienes algún fallo, que tú tienes algún error, ya sea intencionado o por cualquier otro tipo. Entonces, como los datos tienen que ser consensuados por la red, también es resistente a falsificaciones. Tienes que falsificar toda la red para poder meter un dato, y además es resistente a fallos de comunicación o que se corrompa tu base de datos de tu ordenador. Si en tu ordenador el blockchain se ha corrompido, da igual, porque no lo está en el resto de nodos, se detectaría que tú tienes un error y se volvería a bajar el blockchain correcto del resto de nodos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tal como está hecha la red, tal como está diseñado la red P2P del blockchain, es segura, es robusta, evita que se corrompan los datos, ella misma protege contra falsificaciones y como contra errores tanto de transmisión como de almacenamiento. Por lo tanto, como base de datos, es una base de datos que se autocomprueba, que no se pueden borrar los datos, que no se pueden modificar, que no se pueden dañar, que tiene muchas copias de seguridad y que es bastante robusta y fiable. Es una buena base de datos. Además, es anónimo, nadie sabe quién está en el otro nodo o quién está al otro lado de una operación. Ya hemos dicho que la red verifica y certifica que esos datos son correctos, es decir, si yo oficialmente digo que hago una operación, si no está consensuada, si no me la acepta el resto de la red, no es correcta, se rechaza, y si lo aceptan todos los nodos, se certifica y sirve como una prueba de que eso es veraz. Y es además verificable porque, aunque esto varía en los blockchain, uno puede ver las operaciones, están cifradas, por lo tanto más seguridad aún, pero uno puede ver las operaciones cifradas que se hacen. Entonces tú puedes ver los registros de eventos y ver qué ha ido ocurriendo. Aunque sean cifrados, no ves los datos en sí, pero ves los registros de los eventos. Entonces es verificable y eso le da más seguridad a la cadena de bloques, ¿vale? Entonces, por un lado hemos dicho que una de las patas de las que queríamos hablar, el tipo de red, ya nos está dando una idea que como una base de datos con copias de seguridad certificable, verificable, segura, etcétera, es una buena idea. Pero además lo es más si lo reforzamos con cómo se han hecho los bloques en sí, cómo se transmiten los datos. Para eso ahora voy a dejaros otra parte del vídeo en el que en el ordenador os voy a manejar un poco con una herramienta que hay online, que os dejaré el enlace, y os voy a explicar un poco cómo funciona cada bloque, para que veáis que los propios bloques, la propia red se comprueba, se verifica y se autocertifica, y los propios bloques hacen lo mismo, con lo cual todavía añadimos otra capa más de seguridad, pero os lo voy a dejar ahora en este trozo de vídeo. Vamos a explicar ahora cómo funciona por dentro los bloques de una cadena de bloques y la propia cadena, para que entendáis un poco por qué esto añade la seguridad y al propio sistema. Para eso vamos a usar una aplicación que está en internet, aquí en esta dirección, anders.com/blockchain, que ha dejado un usuario para explicar como una demostración de esto. Tenéis unos vídeos que podéis ver y vamos a entrar directamente. Aquí explica lo que es un hash, lo que es el bloque y la cadena de bloques, y luego lo que es una red distribuida, los tokens, etc. ¿Vale? Para que veáis lo que es un hash, cualquiera que sabe un poco de criptografía o de ficheros de ordenadores lo entiende, pero vamos a explicarlo rápidamente. Si yo tengo una información y la añado aquí, el hash es una especie de firma que se hace con esta información, ¿vale? Por ejemplo, entre otras cosas, sirve para que si yo envío un fichero con este hash, si lo recibe la persona, el hash tiene que ser el mismo, o tiene que ser capaz de hacer el mismo hash. Si ha cambiado la información durante la transmisión, cambia el hash. Entonces yo puedo guardar un fichero y calcular el hash y me da este, por ejemplo. Si se lo envío a un destinatario
y lo recibe y calcula el hash del mismo método, tiene que dar el mismo hash. Si no, es que ha cambiado algo en el contenido, ¿vale? Es una firma que depende de lo que hay en el contenido, hecha con cierto método que no tenemos por qué saber. Vale. Cada 10 minutos en una cadena de bloques de Bitcoin se almacenan todos se crea un bloque y ahí están almacenadas todas las operaciones durante esos 10 minutos. Los bloques contienen un número de bloque, una cosa que se llama nonce, que es un número característico, que ahora lo veremos, y la información, toda la información donde están contenidas las operaciones. Y luego el hash, ¿vale? Si yo meto contenido en este, pues imaginaos que estas son las operaciones, en este bloque, cuando le doy a minar, es decir, al cabo de 10 minutos, todos los nodos que son mineros van a intentar calcular este hash con unas operaciones matemáticas. El nonce se usa para que este número tiene que hacer que el hash tenga 4 ceros al principio, ¿vale? Y por lo tanto el hash se va a calcular pues con el número de bloque, con el nonce, con las operaciones. Si yo lo doy a minar ahora, veréis que hay 4 ceros al principio, etcétera. Si cambio, y el nonce ha cambiado, ¿vale? Porque se calcula para que contenga esos 4 ceros. Yo no puedo cambiar. Si yo cambio el nonce, acabo de fastidiar el sistema, ¿vale? Y tengo que volver a minarlo para volver a calcular todo. Pero es que si cambio la información, también ha cambiado el hash, no es correcto y hay que volver a... Por lo tanto, esto es lo que yo os decía, que si nadie puede cambiar la información en un bloque porque cambia el hash calculado, ¿vale? Y no es correcto. Esto parece, bueno, pues lo cambio en una información, lo vuelvo a minar, pero de ahí viene la cadena de bloques. Esto es un bloque. Si me voy a la cadena de bloques, aquí veis varios, ¿vale? El bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Como veis, el bloque 2 tiene el hash del bloque 1, el bloque 3 tiene el hash del bloque 2. Si yo pongo información aquí y mino como he hecho antes, esto me crea un hash, este todavía no está minado, voy a poner información. Aquí, como veréis, tiene el hash del anterior y crea su hash. Si yo creo aquí más información y me cambian tanto el hash como el nonce, ¿vale? Acabo de crear una cadena de 3 bloques. Si en algún momento se me ocurre, porque quiero falsificarlo o porque ha habido un error, recordad que os comenté que la cadena de bloques es muy segura en cuanto a modificaciones tanto intencionadas como no intencionadas. Si modifico, por ejemplo, la primera, se me acaba de poner en rojo todo porque el hash del primero es incorrecto, por lo tanto la información que tiene el segundo, que linkea como si fuera una cadena al segundo con el primero, ya no es correcta tampoco, pero tampoco el tercero, es decir, hago incorrecta toda la cadena. Hago incorrecto toda la cadena, eso lo detecta el sistema y lo comprueba con el resto de nodos. Si yo tengo este error y el resto de nodos, la mayoría lo tienen bien, me grabaría el que está bien y si no, simplemente no aceptaría mi cambio, porque como veis está mal, ¿vale? Y tengo que volver a minar cada nodo de aquí para que vuelva a aceptarme. Mino el primero, como veis a veces tarda un poco más, el primero es correcto, mino el segundo que está relacionado con el primero porque incluye en su minado el hash del primero y el tercero también, ¿vale? Entonces, quería que vierais cómo realmente es una cadena que está enlazada una con otra, donde cada bloque se firma con el contenido de ese bloque y con el número nonsis, el número de bloque, y cada bloque siguiente contiene el del anterior. Entonces, si modificamos un bloque, acabamos de fastidiar toda la cadena y modificar toda la cadena. Imaginar que alguien quiere falsificar algo en una cadena de bloques, no solo fastidiaría todos los hash, todas las firmas de todos los bloques de la cadena, si quiere modificar una operación en uno de los bloques, sino que además eso se detectaría como un cambio sospechoso o no aceptado por el resto de los nodos que tienen la información de toda la cadena. Vale, pues ahora hemos visto cómo funciona la red, que parece bastante fiable, segura y robusta. Hemos visto que los bloques añaden todavía más a esa robustez y seguridad
y que es muy difícil modificar algo de información ahí. Y podemos, si hacemos una operación, podemos luego hacer otra para corregirla, pero lo que no podemos es esa operación borrarla ni modificarla. Esa se queda ya grabada en piedra y ya nadie puede modificarla, ¿vale? Eso es una de las grandes ventajas. Y además se distribuye por toda la red y hay copias en toda la red. Imaginaros que que vosotros hacéis una operación con el banco y el banco os engaña o se equivoca y esa operación se ha perdido. Pues no hay prueba. Pero si estuvierais manejando una cadena de bloques, si vosotros hacéis esa operación, no solo tenéis copia vosotros y el banco, sino que tiene copia toda la red. Por lo tanto, siempre podéis volver aunque vosotros perdáis los datos o el otro nodo, el banco pierda los datos, el resto de la red los tiene. Entonces da una seguridad tremenda. La tercera pata, que es la que queríamos hablar, ya hemos hablado de la red, hemos hablado de los bloques. La tercera pata del blockchain de la que queríamos hablar, que me parece también muy importante, son los tokens. Los blockchain permiten jugar con una especie de fichas como si fueran el dinero del Monopoly o las cadenas las fichas de un casino. Eso es lo que cuando se aplica los blockchain a los pagos bancarios se llaman las criptomonedas, y lo que conocéis vosotros ahora como Bitcoin, etcétera, y que es lo que más se está usando ahora porque se pueden usar esos tokens para realizar pagos bancarios de manera segura, por todo lo que hemos hablado antes. Y esto es lo que más auge está teniendo. Pero esos tokens se pueden usar para muchas otras cosas. Yo puedo repartir fichas para un montón de cosas más y tienen la misma seguridad que tienen las monedas virtuales. Por ejemplo, una de las cosas que más se están usando ahora y más atractivas es lo que se llama las ICOs, ¿vale? Y imaginaros, por ejemplo, que yo creo una empresa y quiero tener financiación y busco gente que me aporte capital para que esta empresa, que yo pienso que tiene futuro, se pueda desarrollar. Si yo directamente pidiera dinero, no se fían, nadie sabe, etcétera, etcétera. Pero lo que hago es sacar unos tokens de mi empresa, que son como si fueran acciones, y ofrecerlos, y la gente los puede comprar. Esos tokens es una prueba fiable de que alguien ha aportado a tu empresa. No se tienen que fiar de que te dan dinero y tú te lo quedes y te lo gastes, sino que tienen una prueba fiable de que han aportado un capital a esa empresa. Que si mi empresa va bien, esos propios tokens les sirven como acciones de esa empresa y lo pueden usar. Y si no va bien por alguna razón, ellos siempre pueden venderlos, cambiarlos, distribuirlos de manera segura independientemente de mí. Es decir, sirven como una especie de acciones fiables para poder invertir en empresas o en proyectos. Imaginaos ahora todos los proyectos que están saliendo con Internet, los jóvenes empresarios que están abriendo ideas, etcétera, que tú pudieras, si tienes algo de dinero, invertir en ellos independientemente, sin fiarte de ellos, sino con una red que te da la seguridad de hacerlo, ¿vale? Pues eso es... imagínate que pudieras hacerlo también con proyectos en Estados Unidos, en Hong Kong, en China. Pues eso es más o menos lo que te da los tokens, además de muchas otras cosas que están saliendo, pero para que veáis la importancia de los tokens, que no solo sirven para las criptomonedas, ¿vale? Y para los que somos empresarios, imaginaos que nos pueda dar otra línea de crédito, una manera de financiar y de gente que apoye nuestro proyecto, aunque sean familiares, pero cualquiera, ¿vale? Por lo tanto, como conclusión, la estructura de los blockchain crea una forma no centralizada y segura de registrar operaciones, que puede ser una base de datos fiable, no centralizada, etcétera, pero puede ser mucho más. Entonces vamos a ver los usos a los que se están usando los usos a los que se están aplicando ahora el blockchain, y esto está empezando. Veréis que hay muchos y que promete mucho y ya se están usando, pero estoy seguro que saldrán muchísimos más. Entonces, de ahí insisto que esta tecnología está abriéndose, promete cambiar muchas cosas, pero muchísimas más que todavía ni hemos visto, ¿vale? Bueno, ¿en qué uso se puede usar esta idea de la cadena de bloques? El primero que se está usando ya son operaciones financieras, como es una especie de registro contable y con unos tokens, yo lo puedo usar como moneda de cambio, y de ahí los bitcoin, la criptomoneda, etc.
es un tipo de manera de realizar pagos y operaciones bancarias independiente sin ningún tercero que lo verifique, sino que el propio sistema se autoverifica y realiza los pagos y los certifica y es seguro, ¿vale? Por lo tanto, eso se puede llevar también a métodos de pago. Puede haber métodos de pago, por ejemplo, para tiendas online, etcétera, a través de los Bitcoin, y no usa un tercero como una empresa o como un TPV o eso, sino que como método de pago se usa la cadena de bloques, porque si yo le hago un pago desde mi monedero al otro, la propia cadena certifica ese pago, lo hace seguro y se realiza inmediatamente para allá y me cobra una comisión por ese pago si hace falta, pero es la propia cadena que sirve como un sistema de pago, ¿vale? Por lo tanto, operaciones financieras por un lado y métodos de pago como un ejemplo que se puede hacer, ¿vale? La siguiente cosa muy interesante son los contratos inteligentes que están empezando ahora a aplicarse. Los contratos inteligentes llevaban ya un tiempo como una idea en Internet, pero no existía una tecnología que los sustentara y entonces el blockchain ha ayudado para hacer que resurjan. ¿Qué son los contratos inteligentes? Son una manera automática de realizar unos contratos, realizar unas operaciones. Es decir, os pongo unos ejemplos. Entre dos partes se establece que cuando se cumplan ciertas condiciones, alguien va a pagar a la otra o van a pasar unos bienes a la otra y antes teníamos que o depender de la buena voluntad de esas dos personas, ahora os voy a poner un ejemplo, o depender de un tercero que me lo certifique. Ahora es la propia cadena lo que lo hace, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, vamos a hacer una apuesta. Y vamos a apostar que en el siguiente partido Madrid-Barça, si gana el Madrid, yo pago a mi amigo Juan 100 euros y si gana el Barça, él me paga a mí 100 euros, ¿vale? Yo me tengo que fiar de mi amigo o esas cantidades hablar con un tercero que nos lo certifique y nos obligue a hacerlo, pero el tercero nos va a cobrar comisiones, depende de él, etcétera. Si lo hago a través de una cadena de bloques, la cadena de bloques tiene implementada esto de los certificados inteligentes, lo hacemos a través de la cadena y ella automáticamente va a certificar que yo me comprometo a pagar 100 euros, que él se compromete a pagar 100 euros con esa condición y cuando esa condición se cumpla, uno de los dos equipos gane, automáticamente se va a realizar el pago de una a otra persona. No dependemos de nadie, está certificado y está con copias, ya hemos visto, en toda la red, ¿vale? Esto elimina el fiarse de la gente, por un lado, y elimina el tener un tercero que nos sirva de entidad certificadora o de persona que me valide eso, sino que es la propia red que lo hace. Aplicaciones de los contratos inteligentes, bueno, ya hemos visto las apuestas, pero herencias, cuando fallezca cierta persona, dejo en mi última voluntad que esta persona reciba tanto, que esta persona reciba tanto, tanto. Y cuando yo fallezca, automáticamente eso va a pasar ahí sin necesidad de un notario, sin necesidad de que me fíe yo de mis familiares sin que haya disputas. Eso automáticamente lo dejo en la cadena de bloques y lo hace el propio sistema. Por ejemplo, cambios de titularidad. Si yo quiero cambiar la titularidad de mi empresa a otra, establezco las condiciones, la cadena lo hace automáticamente. Seguros. Yo establezco un seguro en el que si pasa algo, si tengo si voy al desempleo, si eso, me tenga que pagar el seguro. Pues no tengo que depender de fiarme del seguro, sino que automáticamente la propia cadena lo va a hacer. Entonces, los contratos inteligentes o liberar bienes, es decir, que cierta cantidad de dinero se libere cuando ocurra ciertas condiciones. Esto de los contratos inteligentes, que está en desarrollo, como veis, tiene mucho potencial. Y es la propia cadena de bloques la que lo haría posible. El almacenamiento en la nube. Ya hay proyectos que todavía están en fase de beta, pero ya hay proyectos de usar unos tipos de Dropbox o de Google Drive, etcétera, distribuido por este tipo de red. Es decir, que sea, en vez de estar bajándome películas por toda la red, que sea yo el que esté subiendo datos y esté distribuido en toda la red de manera fiable, segura, etcétera.
¿vale? Entonces, almacenamiento en la nube tiene también aplicaciones con una cadena de bloques. Sanidad. Ya se está usando en varios hospitales porque es muy interesante y hay proyectos que lo están empezando a usar. Imaginaros que se usara una cadena de bloques de este estilo para almacenar todos los registros y eventos médicos que le ocurran a un paciente. Eso quiere decir que los hospitales, todos los hospitales y centros de salud tendrían acceso a los datos del paciente, a todas las operaciones que se hayan hecho, pero el paciente también podría verlo con su clave privada y eso se haría de manera inmediata. Y me voy a un médico y me da una medicina, inmediatamente eso, si está compartido, cualquier otro centro de salud o médico lo tendría, incluso la farmacia, yo iría y inmediatamente tendría todos los datos que necesitara, obviamente con las claves que hiciera falta, etcétera, pero lo tendría. Y yo como enfermo podría comprobarlo inmediatamente desde mi casa, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, los datos, etcétera. Obviamente, es decir, es una base de datos médica distribuida de manera segura y rápida, ¿vale? Por todos los centros médicos. Entonces eso ya se está haciendo y es muy interesante. Mientras que de otra manera en una base de datos clásica tendríamos que estar conectando todos los nodos a la base de datos o compartiendo los datos. De esta manera, con instalar la cadena de bloques, ella solo se compartiría y cuando hubiera un cambio en uno de los hospitales o uno de los nodos de la cadena de bloques, se compartiría por todos los centros de salud. Es muy interesante y ya tiene aplicaciones. Registro de eventos. Imaginaros que yo quiero registrar pues quién ha entrado, quién ha salido, qué se ha hecho de operaciones. Esto tiene infinidad de aplicaciones en las empresas, pues entradas y salidas, en distribución de bienes, cuando salen o cuando entran, un montón de aplicaciones. Como lo veis por lo que hemos comentado en la red, se puede ver exactamente cuándo se ha hecho cada cosa y es totalmente fiable, nadie lo puede modificar. Entonces, como registro de eventos, tiene un montón de posibilidades. Es muy relacionado a las cadenas de suministro. Quiero saber dónde está mi paquete, quiero saber quién me lo ha llevado. Ahora me tengo que fiar de que el transportista me lo diga, pero si usara una cadena de bloques, yo podría ver en cada lado qué paso se ha estado siguiendo, qué identificador ha ido con qué identificador, si se ha entregado a este, y no sería modificable, el propio sistema me lo diría y yo sabría que es cierto porque no lo puede modificar nadie, ¿vale? Y certifica además de manera segura que alguien ha recibido un paquete, que alguien lo está transportando, que la propia red certifica la seguridad de eso, ¿vale? Y es una cosa que ya pedían los centros de suministro y parece que se va a usar mucho ahí. Registro de documentos, notarios, etcétera. ¿Por qué tengo que tener un tercero que me certifique que yo he firmado una cosa o que he hecho algo y que me cobre esa comisión, cuando la propia red me puede decir que si yo doy de alta un contrato o eso está certificado por toda la red y ya está, no necesito un tercero para hacerlo. Ahí hay también muchas posibilidades. Compliance, ya hemos hablado de los ICOs y pongo otro ejemplo típico donde se une todo esto. En las votaciones quedaría registrada mi votación con seguridad porque usaría yo una clave privada, de que soy yo y de que se ha hecho y que no habría sospecha de que alguien ha modificado las votaciones o ha hecho algo para alterar el resultado, porque la propia cadena certificaría esos datos y además se distribuiría inmediatamente. Si alguien vota en Pamplona, su voto quedaría distribuido en todas las sucursales, en todos los sitios, o incluso lo podrían verificar gente externa, los partidos, etcétera. Entonces, pues como veis, muchísimas aplicaciones en las que se está usando esta cadena de bloques y se va a usar en muchísimo más. Es una manera diferente de tener una base de datos y de compartir información que se autorregula, se autocertifica, no se puede borrar, no se puede modificar y es muy prometedora. Y aunque muchos oigáis solo lo de las criptomonedas, parece que esto va a ser incluso más importante que las criptomonedas. Las criptomonedas han movido el mercado porque estamos hablando de dinero y porque estamos hablando de un mercado que no se había afectado antes por la tecnología, como el mercado financiero, pero las cadenas de bloques prometen mucho más. Espero que os haya servido para entender.